Hay que entender que las emociones son movimientos. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa mover hacia afuera. Desde ahí ya podemos comenzar a entender lo esenciales que son las emociones. Mientras la razón nos ofrece una perspectiva estática del mundo, las emociones son las que realmente nos impulsan a vivirlo. No sé, imagina un plato sin condimentos, que podría cumplir su propósito, pero carecería de valor. Y así es nuestra vida sin emociones, sin esos colores que nos conectan y nos hacen sentir vivos. No tienes que eliminar ninguna emoción. Si existe es porque tiene un propósito y no hay emociones positivas o negativas, aunque algunas nos hagan sentir bien, otras nos incomodan. Por ejemplo, el asco es una herramienta que nos protege. Cerramos los ojos, la nariz, la boca y nos alejamos de lo que puede hacernos daño. ¿Lo ves? Es pura supervivencia. Lo mismo ocurre con la tristeza. Nos obliga a detenernos cuando todo se vuelve abrumador. Es la forma en la que nuestro cuerpo dice: para, respira, recarga para seguir adelante, despídete de lo que has perdido. Sin estas señales emocionales, ¿cómo podríamos adaptarnos a lo que nos rodea? Bueno, pues en este vídeo vamos a explorar juntos el papel de nuestras emociones, pero sobre todo vamos a desmentir algunos mitos comunes y vamos a aprender a aceptarlas para vivir más plenamente. Así que acompáñanos en este viaje para entender nuestras emociones. El mito número 1 nos dice que no se deberían sentir emociones negativas. Algunas emociones, como el miedo o la tristeza, no son placenteras, ¿vale? Pero eso no significa que sean indeseables, son señales necesarias. Si intentas negarlas, vas a perder la oportunidad de realizar cambios importantes en tu vida. La negación constante nos desconecta de nosotros mismos y congela nuestras emociones, limitando nuestro crecimiento. Muchos estudios han demostrado que reprimir las emociones negativas puede tener consecuencias importantes, tanto en nuestra salud mental como física. Por ejemplo, algunas investigaciones indican que la supresión de emociones se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, trastornos autoinmunitarios y problemas gastrointestinales. Además, la negación de sentimientos puede impedir el aprendizaje y la adaptación necesarios para un crecimiento personal. Cuando decidimos qué debemos sentir y qué no, pues puede suceder que dichas emociones puedan persistir, que empeoren, es decir, que tengan más intensidad, más frecuencia, más duración, o que empecemos a manifestar conductas desadaptativas para intentar neutralizarlas, como las drogas, el alcohol. Estos comportamientos podrían ir desde la rumia, que sería darle vueltas una y otra vez a lo mismo, hasta estrategias de evitación, como decíamos, o alcohol, o drogas, medicación. Mito número 2. Debo ignorar las emociones desagradables. Muchos creen que ignorar sus emociones les va a hacer sentir mejor, pero esto solo pospone el malestar. Las emociones son como la fiebre, te preparan el cuerpo y la mente para actuar. Bajar la fiebre, verás, no es aconsejable en muchos casos porque estamos impidiendo un mecanismo de protección natural. Si escuchas a tus emociones, aprenderás a regularlas y a transformar transformar ese malestar en cambio y maduración. Las emociones no se deben ignorar, igual que el dolor tampoco es algo que se debe ignorar. Imagínate, no sé, que estás corriendo en una carrera y de pronto sientes un dolor agudo en el gemelo. Vale, puedes ignorarlo, pero es muy probable que generes o que agraves una lesión, ¿verdad? El mito número 3 nos diría que hay emociones inadecuadas según el contexto. ¿Sientes miedo en el metro aunque sabes que el metro es seguro? Pues eso no te hace sentir menos válido. Las emociones no son racionales y no tienen por qué serlo. Negarlas solamente intensifica el malestar. Un ejemplo claro es cómo vivimos un duelo. Parece que durante los primeros 2 meses se espera que estés hecho polvo. Pero cuando han pasado 7 o 8 meses, la sociedad empieza a esperar que ya lo hayas superado, que esto sea algo que ya ha pasado. Esto no siempre es así. El duelo, de alguna manera, se ha profesionalizado, se le ha dado un marco de cuánto debería durar y de qué manera debería vivirse, lo cual pues no refleja la realidad del proceso emocional de cada individuo. El mito número 4 nos diría que algunas emociones surgen de la nada. Cada emoción nace de un pensamiento, aunque no identifiquemos o no lo hagamos de inmediato. Estas asociaciones están descritas por el neurocientífico Antonio Damasio y los llaman marcadores somáticos. Pueden parecer automáticas, pero siempre tienen un origen. Los marcadores somáticos son respuestas emocionales que han sido asociadas con experiencias previas.
creando una conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos, de forma que nuestras emociones actúan como señales que nos ayudan a navegar por el mundo. Puede que el origen de una emoción no sea evidente de inmediato, ya que a menudo estas respuestas se han automatizado por repetición de experiencias similares. Así, lo que sentimos es el resultado de interpretaciones inconscientes que se han instalado en nuestro sistema emocional, permitiendo respuestas rápidas y eficientes, pero no siempre fáciles de desentrañar o analizar conscientemente. Ponerle nombre a eso que sentimos en realidad nos ayuda a hacerlo mucho más manejable. Lo limita, le da forma, no es tan abrumador, ¿no? ¿Verdad? El mito número 5 nos diría que sentir intensamente significa perder el control. Sentir con intensidad no es lo mismo que perder el control. Aunque las emociones pueden influir en nuestras decisiones, la responsabilidad de nuestras acciones siempre está en nuestras manos. Por ejemplo, si decides actuar con ira o huir por miedo, sigue siendo una decisión consciente. Es mucho más frecuente, sin embargo, perder el control cuando ignoras tus emociones o cuando las niegas, porque es como si tu mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Y por último, el mito número 6 nos diría que no podemos tener emociones contradictorias, pero como diría Walt Whitman en su poema Me contradigo. ¿Y qué? Pues es normal sentir emociones opuestas, todos somos seres complejos y dentro de nosotros pueden convivir sentimientos aparentemente contradictorios sin problema. ¿Te has alegrado por un amigo que encontró pareja, pero también un poco te has entristecido al saber que vuestra relación va a cambiar? Pues este tipo de dualidad es completamente humana. Aceptar esta complejidad emocional no solamente es natural, sino también necesario para nuestro bienestar. Al permitirnos sentir esa mezcla de emociones, reconocemos que cada situación tiene muchas facetas y nuestras respuestas emocionales reflejan precisamente esa complejidad. Aceptar esto nos ayuda a evitar conflictos internos innecesarios y a vivir con mayor autenticidad. En lugar de luchar contra lo que sentimos o tratar de encajar moldes simplistas de cómo deberíamos reaccionar, en el fondo, el hecho de sentir emociones encontradas demuestra que somos seres capaces de empatizar profundamente tanto con los demás como con nosotros mismos. No hay necesidad de reducir nuestras emociones a lo blanco o a lo negro, cuando todo en la vida tiene matices. Sentir emociones contradictorias es una prueba de nuestra riqueza emocional y aceptar esa contradicción nos brinda una perspectiva quizá más completa y enriquecedora de nuestras experiencias. Así que como reflexión tenemos que ver que las emociones no son enemigas, son aliadas. No se trata de rechazarlas ni de catalogarlas como buenas, como malas, sino de entenderlas, de escucharlas y dejar escuchar su mensaje para tener una vida más plena y consciente. Así que desde aquí te invito a desmontar esos mitos y ver cómo las emociones realmente son movimientos vitales que nos impulsan a crecer y adaptarnos. Y que hablemos de ellas sin miedo, por favor.